aprendiendo cosas que también son muy útiles dentro de la carpintería, la construcción y muchos espacios más. ¿Listo? Hoy haremos o realizaremos un deck de madera. ¿Cuál es la diferencia? Digamos que un deck de madera. ¿Se escucha bien? Qué pena con ustedes. Se escucha Sí, Johnny, yo te perfecto. escucho bien. ¿Te puedo preguntar algo? Es que veo que no sé si eres tú quien está compartiendo una pantalla como de YouTube o algo. Parece que es Bernardo Arias quien compartió pantalla. Oh, listo. Espérame, ya reviso si yo lo puedo quitar, o si el señor me puede colaborar quitando la pantalla. Dame un segundo. Tranquilo. Ya, ahora sí, Johnny, adelante. Listo. Bueno, especialistas, entonces lo que les comentaba, es fundamental seguir desarrollando habilidades. Hoy, ustedes saben que Uberman les trae proyectos muy interesantes direccionados hacia la construcción y direccionados también a proyectos en los cuales pueden utilizar muchas de las herramientas que tenemos y adicional a eso, entender mejor cómo construir tal proyecto. ¿Listo? Hoy traemos un deck de madera que es diferente a un piso de madera. ¿A qué se diferencia como tal? Aunque es un piso también, ¿sí? Va a venir espaciado, va a tener unas pequeñas aberturas que van a ser como van a permitir hacer un espaciamiento entre el piso y eso va a permitir que corra aire. Y bueno, es más como también un tema de diseño que se utiliza sobre todo para terrazas, a diferencia de los pisos que son en madera, que ustedes conocen que se trabaja con el sistema machimbre o machimbrado. Listo, que estoy seguro que ya muchos los han escuchado, que es una pestaña que sobresale de la madera y en la otra viene una ranura en la cual encaja. También hay otro tipo de encaste que se utiliza mucho en ese tipo de proyectos, que es el encaje a media madera, que sobrepasa una madera sobre la otra y esto también permite esa unión. ¿Por qué se trabajan este tipo de uniones en los pisos en madera? Este tipo de uniones en madera lo que nos permiten es que cuando la madera absorba o seque agua como tal o humedad que hay en el ambiente, la madera, esa contracción o hinchamiento que genera la madera, no me genera aberturas de estos espacios. Los DREC, a diferencia de esto, simplemente vienen con una abertura entre cada una de las uniones y es simplemente una decoración para estos espacios. Adicional a eso, pues va a permitir que lógicamente corra aire y que sea mucho más fresco el piso. El día de hoy realizaremos un DREC, sin embargo es importante que todos entendamos como la gran diferencia entre los dos. Igual, si es una terraza, también podemos trabajar con un machimbrado, si queremos todo el piso que sea totalmente uniforme. Digamos que hay diferentes opciones, lo importante es elegir cuál nos conviene para el proyecto o también cuál le conviene como tal al cliente, dependiendo del clima, dependiendo de las condiciones que hayan en este espacio y de lo que dependa o lo que se vaya a construir ahí. ¿Listo? Para iniciar, entonces, yo ya he cortado aquí una sección de madera, igual vamos a ver también cómo cortar, cómo hacer estos cortes y les voy a dar algunos tips, les voy a mostrar algunos errores que también pueden utilizar para la construcción de este tipo de pisos o de decks. Igual cualquier duda, cualquier inquietud, por favor vayan anotando o van levantando la mano y les vamos dando el espacio para que ustedes pregunten y poderles traer estas respuestas. Lo primero y esencial siempre que iniciamos, y que creo que ustedes saben, siempre que trabajamos con pisos, fundamental un nivel. Claramente aquí como estoy en un piso que ya lo tengo controlado, que es un piso que está a nivel, no lo voy a necesitar. Sin embargo, sí es fundamental que si ustedes van a construir en una terraza o si van a construir en un espacio que está de tierra, por decirlo así, que no tiene aún así un piso en concreto, lo ideal siempre es verificar los niveles. ¿Cómo hacemos esto? Pues con una manguera de niveles, con un nivel láser o con un nivel de burbuja como este. Listo, aquí ya es importante que ustedes pasen a verificar el suelo, que verifiquen muy bien los niveles del piso para sí mismo dejar el piso completamente a nivel y que posterior a que hacemos el piso se pueda construir algo más adicionalmente. Si vamos a prolongar la estructura, si va a venir con parales, lo ideal es que estos parales vayan incrustados a tierra. ¿Listo? Para que le dé la firmeza o la fuerza que necesita la estructura y para que nos soporte todo el peso y todo lo que vayamos a hacer en esa estructura. Entonces, ya partiendo de eso, vamos a arrancar como tal con el piso, no se preocupen, miren, muchos de los proyectos que yo les voy comentando acá ya los hemos desarrollado o otros los iremos desarrollando. Ustedes saben que pueden repetir cada una de las capacitaciones a través de la página de constructor. Para iniciar, entonces haremos una sección, no voy a hacer un piso completo por temas de espacio y por temas también de tiempo, pero vamos a empezar con una pequeña sección. Vamos a trabajar con unos listones de pino de 9 centímetros de ancho por 4 centímetros de espesor. Estos vienen generalmente de 3.20 metros de largo. ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar
sí, a un 80, voy a trabajar en formato de un 80 por 60. Vamos a hacer un piso pequeño, pero la intención, como les decía ahorita, es que entendamos muchos de los principios que se trabajan en este tipo de proyectos y que ustedes van a implementarlos en una finca, en un proyecto que les salga, incluso en una terraza aquí en Bogotá o en las diferentes ciudades donde ustedes se están conectando y que hagan de este proyecto una realidad. Ya corté entonces los dos listones que serán mis soportes. Pilas con esto, ¿de qué depende si necesito más listones? Depende de la cantidad de piso que vaya a abarcar. Para un piso sencillo de 2 metros, posiblemente vamos a poder trabajar con 3, ¿sí? 3 secciones, que son las que nos van a dar la estructura, pero esto también va a depender de si el piso está nivelado o no. Si el piso está completamente a nivel y lo vamos a manejar así, porque no le va a dar humedad, porque va a estar en perfectas condiciones, simplemente lo mandamos al piso. Pero si el espacio donde vamos a trabajar está con condiciones extremas de humedad, si no va a ser cubierto la estructura en madera, es importante no solo impermeabilizarla, no solamente tratarla, sino adicional a eso, es fundamental que la elevemos un poco del piso. Podemos elevarlas unos 5 o 6 centímetros, la idea es que la humedad fluya o que el agua, generalmente el agua fluya y que no me vaya a dañar la estructura. ¿Listo? En este caso vamos a hacer un deck sencillo, vamos a llevarlo a piso, sin embargo, de los principios más sencillos vamos a trabajar con alguna sección de patas en la estructura, simplemente vamos a incrustarlas a concreto o a piso, como les explicaba ahorita, y la estructura arrancaría desde ahí para luego, posterior a eso, elevarla y empezar la estructura. De igual forma, a través de un constructor van a encontrar gran variedad de impermeabilizantes, de productos que tratan muy bien la madera para trabajar con el sol o con el agua, y también para, digamos, diferentes tipos de plagas que puedan haber en ese ambiente. ¿Listo? Yo voy a iniciar en esta forma. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer, como les decía, voy a hacer un piso pequeño de 60 por 80. Entonces, los interiores los he cortado a 52 centímetros. Cuando trabajamos una estructura muy grande, es importante manejar entre cada viga un espacio de alrededor de 60 centímetros, máximo 80 centímetros. ¿Esto que nos va a dar? Nos va a dar estructura y firmeza a todo el piso. Y trabajar con un espacio de una dilatación de 40 centímetros entre el espaciado de cada sección, que va a ser el que nos da el soporte para los listones. Y bueno, ahí vamos a ir viendo más detalles de cada uno de estos procesos. Este proyecto no es tan complejo, pero sí tiene varias características que son importantes. ¿Listo? Entonces, si quieren, vamos a arrancar armando parte de esta estructura. Yo ya la corté, algunas cosas para ir avanzando. Sin embargo, bueno, ya les muestro esto. Vamos a empezar aquí a atornillar. Por aquí a empezar a atornillar. Vamos a trabajar hoy con el taladro. Este es un taladro de rotación, Uberman. Este tiene con el sistema también multiforms que nos permite intercambiar la batería con todas las herramientas. Y miren el nuevo accesorio que llegó también de Uberman, que me parece importante que lo vean, y es este avellanador que viene con, creo que no se alcanza a ver directamente en cámara, pero la punta de la broca es mucho más angosta que la parte de la base. Eso hace que la perforación sea mucho más rápido y adicional a eso que evacúe mucho mejor el polvo que va saliendo de la perforación. Avellana excelente, ahorita lo vamos a ver. Vamos a ir marcando entonces aquí, la idea es que lo rindo, entonces voy a ir atornillando a toda máquina. ¿Listo? Y vamos a trabajar con el atornillador de impacto. Este es un atornillador de impacto. Vamos a empezar aquí a marcar. Y una vez arrancamos con la estructura, vamos a empezar a marcar cada 40 centímetros a centro. Vamos a marcar 40 centímetros a centro. Marcamos, ubicamos y vamos armando entonces las. Estos tipos de pisos, aquí se los digo porque los he visto mucho, sobre todo en las terrazas. Se utilizan mucho en las terrazas, son muy útiles. Hacen que el espacio sea mucho más climatizado, se puede hacer una zona
una zona de comidas, una zona para descansar también, entonces queda bastante bien. ¿Listo? Seguimos aquí. Miren este sistema de soporte, este tipo de soporte que también se utiliza. Este pertenece al sistema Simpson. Creo que ya se los habíamos traído en otra capacitación, habíamos tenido un espacio para hablar de este tipo de soportes. Sin embargo, me parece importante en estas estructuras que son en madera, volvérselos a repetir. Este tipo de soporte se puede ubicar aquí en la madera, ¿sí? Y esta nos va a permitir encajar el paral. De esta forma es mucho más rápido y mucho más sencillo, es muy eficiente el tipo de soporte y nos va a dar muy buena fuerza y resistencia a todo el soporte. Recuerden que una estructura se compone de varias piezas y parte de estas puede ser este tipo de soporte. Así que si no lo han visto, ahí se los muestro. Ahorita les voy a mostrar otros también que tengo aquí para que ustedes lo vean. Aquí seguimos marcando. Aquí este tipo de uniones las hago prácticamente abajo porque no tiene que ser 40 exactos al milímetro, no, esto no es tanto de precisión, es más la precisión cuando vayamos a hacer el montaje del piso. Por ahora la estructura es importante que esté a escuadra, eso lo vamos a ir ahorita verificando a medida que vayamos terminando de armar la estructura, pero en este primer paso no es tan fundamental. Aquí voy a montar nuestra otra sección y ahorita vamos a hacer un adicional, vamos a montar un soporte adicional. ¿Por qué lo vamos a montar adicional? No porque este espacio nos haya quedado más grande, sino porque vamos a hacer una simulación de un espacio mucho más grande. Entonces les voy a explicar cómo hacer los empalmes, cómo hacer los empaques, para que puedan jugar con ese espacio y que no les vaya, que les vaya a quedar perfectamente la unión. No se preocupen si la madera está un poco torcida, porque a medida que vamos armando la estructura, mira aquí por ejemplo está un poco torcida. A medida que se va armando la estructura, va cogiendo más consistencia y adicional a eso, pues la idea es que tampoco esté tan torcida, ¿no? Que esté lo más derechita posible. Ustedes saben que esto es secado con máquina, con cámara de secado, pero aún así la madera tiende a torcerse. Cuando trabajan en formatos tan grandes es mucho más sencillo que se tuerza. Entonces aquí ya hemos manejado, ya iniciamos con esta sección. Vamos a atornillar la otra parte para que nos quede más sencillo. Voy a darle la vuelta. Listo, voy a darle aquí la vuelta. Utilice tornillo especializado para madera, porque hay tornillos convencionales que aunque sirven para madera, ustedes han dado cuenta que se les estalla la cabeza cuando están a presión muy fuerte. Y este tipo de tornillo aguanta un trabajo supremamente pesado. Y voy a cubrir esta sección de acá y les muestro cómo trabaja este.
Listo, entonces voy a marcar y vamos a ver entonces que arrancamos. Entonces marco acá a 40 y mire cómo perfora de bien esta broca avellanadora. Si tiene este problema, pueden activar siempre prensas. Siempre yo digo que la forma más sencilla es apoyarnos de alguna forma con alguna herramienta que tengamos a la mano. Ya se niveló, porque como la madera es tan gruesa, créanme que es durísima de enderezar. Miren cómo vayan a verla. Ningún esfuerzo. Una recomendación que les hago es, por ejemplo, para encontrar también en un center que hay una madera que ya viene tratada, que ya viene inmunizada. Aunque esta viene inmunizada, hay una que ya viene con una protección adicional para humedad. Entonces, créanme que les va a ser de gran utilidad si van a trabajar en exteriores. Como en el avellanado, está genial, ¿cierto? La verdad es que lo compré, me parece sumamente interesante ese tipo de ropa. Muy bien, entonces está genial. Aquí vamos a poner esta escuadra. Sí, ahí dan toda la mitad. Este atornillador de impacto que ustedes escuchan, crean que es de los precisos para los tipos de operaciones. Les va a dar la fuerza y todo lo que necesitan para la construcción de cualquier tipo de proyectos en madera maciza. Tienen muy buena fuerza, les va a dar toda la resistencia y el torque que necesitan sin necesidad de trabajar con toda, y sin tener que apoyarse con todo el brazo. ¿Listo? Entonces, aquí viene una sección adicional que es donde vamos a hacer los empalmes. Pilas con esto. Yo corté otra porque la idea es que simulemos los dos tipos de empalme. Entonces, por aquí ya corté una. Bueno, esta es una de las corticas. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento para ir como resolviendo algunas de sus inquietudes y arrancamos ya con el armado como tal del piso en este espacio. Entonces, demos de una vez la palabra. No, no hay ninguna pregunta, todos bien hasta el momento. Bueno, mientras vamos a ir revisando, creo que todo está bien. Bueno, si el audio está un poquito malo, entonces ya denme un segundo y conectamos el micrófono para que ustedes puedan tener una mejor calidad de audio. Sin embargo, entonces les recomendamos también revisar a ustedes especialistas de pronto su dispositivo. De pronto el sonido no está muy bueno, pero yo te escucho bien, por ejemplo, Johnny. Yo te escucho muy bien.
¿Sí? ¿Seguimos así o conectamos aquí el micrófono para que tengamos un mejor audio? Pues yo No, veo también. muchas personas diciendo que pues escuchan bien. Ok, De listo. pronto es una Entonces, que otra, pero sí les recomiendo de pronto revisar su conexión a internet o de pronto el sonido de su dispositivo. listo, perfecto. Entonces, seguimos aquí. Algo que es importante, que es algo que ustedes tienen que tener muy en cuenta, son los empalmes. Aquí estoy trabajando con una sección muy pequeña, que era lo que hablábamos. Estamos trabajando con un formato de un 80 por 60. Si estuviéramos trabajando un piso completo de 4 metros por 3 metros, un piso muy grande, un break muy grande, vamos a tener que ensamblar madera a menos de que consigamos ese tipo de larga, que es posible conseguirlo, pero no es tan sencillo. Entonces, si tenemos un piso como este, bueno, un piso real donde va a ser muy grande, intentamos hacer los empalmes, lo importante aquí es poner, ¿sí?, un soporte o hacer las uniones donde queda el empalme. Esto no siempre es como tan sencillo de decir, ah, no, me queda 1 metro, entonces pongo un paralelo, una viga a 1 metro. No, porque eso va a depender de cómo esté el espacio construido. Entonces tenemos que jugar con el formato que hay. Si tenemos a 80 centímetros, pues, y nos queda un desperdicio de 1 metro, pues vamos a tener que llevarlo a 80 centímetros y esos 20 restantes se van también para desperdicio. Como aquí yo puedo controlar, porque el espacio es muy pequeño, puedo controlar cada una de las piezas, lo que voy a hacer es, el espacio que me va a quedar será de 1,40, teniendo en cuenta que el formato que viene de la tabla es de 3,22, 3,24 más o menos, entonces me da apenas para realizar los cortes necesarios y me quedaría un espacio de 1,40. Entonces, teniendo el espacio de 1,40, lo que hago es ubicar una viga o un soporte a la mitad de esta madera para que luego, cuando yo vaya a hacer el otro empalme, el empalme me quede aquí a la mitad. ¿Listo? Esto yo sé que de pronto ustedes dirán, no, eso es muy lógico, eso es obvio, pero puede ser que cometamos ese error. ¿Y qué pasa cuando yo dejo una unión en el aire? Aquí va a tender a flaquear, va a tender a dañarse la estructura. ¿Listo? Entonces, aquí ya tengo en cuenta esto. Y cuando yo hago un palillo, queda así. Perfecto. ¿Qué pasa? Lo ideal siempre es no dejar la unión en el mismo lado. Aunque en este caso sí lo podemos hacer, porque ahorita viene otra tabla completa. Pues ahorita va a venir otra completa aquí. ¿Listo? Y viene el tema también de estética. ¿Ustedes qué quieren? Quieren intercalar las uniones, es decir, que quede dos completas, una intercalada, bueno, como ese tipo de cosas. Eso va a depender de lo que ustedes quieran. Sin embargo, algo que me parece bonito en los pisos es que la unión quede una sí, una no, una sí, una no, para que se vea como la línea intercalada y que se vea como mucho más presentable. Miren que ahí ya se ve muchísimo mejor. ¿Listo? Ahora, para los espaciadores es importante tener un formato de madera. ¿Listo? Yo ya voy a sacar aquí ya voy a traer el pedacito de madera para hacer los espaciadores. Entonces, miren, pueden trabajar con retazos de triplex si es necesario, o de madera, dependiendo de la medida que ustedes necesiten. Aquí vamos a trabajar con un espacio más o menos de 12 a 15 milímetros. Igual si queda algún sobrante, simplemente se hace el corte y no va a pasar absolutamente nada. Yo voy a trabajar con un formato de 15 milímetros y lo que voy a hacer es también intentar trabajar con la prensa. Aquí es fundamental trabajar con prensa, porque la prensa es la que me va a dar la estabilidad del material y no va a hacer que se vea tan torcido, porque las maderas, cuando trabajamos en un formato de 3 metros 20 o de 4 metros, la madera está un poco pandeada, entonces es importante irla trabajando con los tornillos y aparte de eso con prensas. ¿Listo? Voy a arrancar aquí. Listo, vamos a arrancar acá. Pilas porque acuérdense que aquí hay un tornillo toda la mitad, ¿no? Aquí hay un tornillo, entonces si mandamos la broca ahí, fácilmente se va a tutear la punta. Entonces la mandamos y la mandamos a centro. Solo es inicial. ¿Listo? La idea es que hagamos siempre en el tema de la construcción madera, los tornillos son decorativos también. Aquí todo es decorativo. Entonces es esencial que tengamos, que la línea se vea completamente, que sea completa y perfecta. Bueno, este tornillo ya es muy largo, entonces voy a bajar a un tornillo más pequeño.
Listo, voy a trabajar con este tornillo. Entonces, vamos aquí atornillando. Y vamos alineando entonces bien el material. Listo. Miren, yo aquí lo voy alineando. Incluso, ahí no se alcanza a ver, pero ya el borde empieza a quedar torcido. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es empezar a acabar con la prensa y vamos a ir alineando todos esos detalles de la madera. Bueno, eso va a depender. Lo ideal si es que, si tienen diferente, digamos, la medida del tornillo, lo ideal es que traspase alrededor de, por lo menos el doble de la madera que estamos trabajando. Podemos trabajar con un tornillo de 4 centímetros de largo. Yo la verdad es que en pulgadas no trabajo mucho, pero más o menos eso sería como 1,5 pulgadas aproximadamente. Si estamos trabajando con un material de 2 centímetros, como es el caso de esta tabla que estamos atornillando. Voy a poner un solo tornillo. ¿Listo? Voy a poner uno solo para que vayamos avanzando y podamos ver cómo queda esto y porque tenemos que hacer unos cortes adicionales. Pero siempre es mejor poner los 2 tornillos, ¿listo? Al inicio siempre tienen que poner 2 tornillos porque es lo que va a dar la escuadrilla y es lo que va a mantener la estructura. Perfecto, siempre, siempre, siempre. Aquí les voy a ir mostrando, entonces miren, aquí ya es importante ir moviendo la tabla. Vamos a poner los 2 para que vean. ¿Cómo podemos hacer esto? Con la ayuda de la escuadra Uberman, que creo que ya la han visto, que es una escuadra combinada, donde se pueden sacar ángulos, donde pueden hacer un montón de cálculos. Lo que hacemos es montar, ¿sí? Podemos montar y marcamos un punto donde queremos hacer la perforación, ¿sí? Donde vamos a atornillar. Lo ideal es que siempre esté bien equilibrada la medida, que el espacio nos quede perfectamente armado. Vamos a montar esta y ahorita montamos el panel adicional que necesitamos, o la viga adicional que necesitamos para darle toda la estructura a este mueble. ¿Listo? Ya quedó espaciada. Vamos a ver si otra tablita de 15. Ahí todo lo que está es de 15. Perfecto. Listo, entonces, estas tablas o estas tablitas que vamos a trabajar se llaman galgas. ¿Qué significa galgas? Una referencia de medida exacta. Todas las medidas, todas las galgas que tenemos son medidas exactas. Y no necesariamente tiene que ser una pieza sacada, mejor dicho, a precisión, sino podemos trabajar con materiales que ya están, como por ejemplo el triplex de 15, de 12, de 9, donde nos puede dar la referencia que necesitamos para trabajar. ¿Listo? Ahí yo estoy trabajando, toda la línea me va a quedar a 15 milímetros. Pero pilas, como la tabla puede ser que esté un poco torcida o un poco maldeada, entonces lo ideal siempre es desde donde empiezo, ir acomodando y cuadrando la tabla. Aquí vamos a ir ajustando. Listo, ajustamos ahí. Ajustamos acá. ¿Qué pasa si no me queda bien? Entonces, una prensa. ¿Sí? Vamos a poder poner una prensa. Aquí no me da, entonces. Esta es una prensa rápida. Ajusto. Verifico, queda perfecta.
Y miren, aquí en la parte de atrás, no sé si se alcanza a ver, se ve mucho más abierta la tabla. Entonces, aquí ya empiezo yo a ajustar la medida del piso para que nos quede perfecto. ¿Listo? Voy a decirles, este tipo de sistema del avellanado se puede regular la profundidad que necesitamos. No lo vamos a hacer ahorita porque quiero que vean el terminado y aunque es sencillo este proyecto, siempre es tedioso y siempre hay muchas cosas que explicar, muchas cosas que ver. ¿Listo? Aquí simplemente puedo mantenerla ahí porque aquí ya me tiene nivelada. ¿Listo? Estamos acá. Y vamos acá y ahí está perfecto. Listo. A pesar de que esta, que va a ser el empalme, no está atornillada a toda la estructura, puedo atornillarla aquí y posterior a esa hacer el atornillado completo. No va a pasar absolutamente nada en un espacio así controlado. Pero si no tenemos un espacio así, simplemente lo que vamos a hacer es atornillar primero, sujetar la línea a toda la estructura y luego sí, vamos a hacer la unión respectiva. Los bricks de madera usualmente llevan una moldura o un bisel a 45 grados en todos los bordes y en todas las uniones. Hay unas maderas que ya venden así minizadas, que ya vienen prácticamente listas para instalar. Sin embargo, pues yo quería mostrarles como todo el proceso. Ustedes pueden hacer eso, simplemente una ruteadora, redondean todos los filos, los bordes y lo pueden hacer. Trabajan con un producto bueno que muy bien en el espacio y queda perfecto. Miren, aquí ya empieza a generar esta estructura, ya no se nos mueve para absolutamente nada y puede soportar bastante peso. Pero aquí es muy importante siempre trabajar con las vigas o con los espacios necesarios. Aquí les voy a dar un tip que me parece muy valioso y que estoy seguro que les va a servir mucho, y es, cuando hagamos este tipo de ensambles de uniones, podemos utilizar silicona. ¿Por qué silicona? La silicona, ustedes saben que es un producto que, aunque cuando se seca es un poco sólido, siempre tiende a tener un poco de flexión. Ese tipo de flexión va a permitir que amortigue el ruido que genera el rozamiento de madera con madera. ¿Se han dado cuenta a veces cuando van de pronto esos pisos viejos de madera, que usted camina y siente como chirrea la madera? Ese es el rozamiento que se está generando entre madera y madera. ¿Cómo se evita esto? Aplicando silicona en cada una de las no de las uniones en este sentido, sino las que vamos a poner por debajo. Es decir, voy a comprar esta tabla, ¿listo? Pongo silicona aquí o aquí, ¿sí? Dependiendo de donde queramos. Lo ideal es que aquí no se vaya a ver y que no vaya a quedar marcada, sino que la ponemos bien ubicada, donde va a quedar hasta donde va a ir la pieza, y ponemos la pieza y atornillamos. De esa forma, el ruido se va a evitar mucho y les va a quedar bastante bien. ¿Listo? Aquí vamos a cortar entonces una tablita de 40 centímetros, que es lo que nos queda faltando acá en esta sección. Aquí nos queda faltando 40 centímetros. Yo creo que la podemos sacar de esta, que está derechita, y podemos hacer ¿listo? Entonces vamos a poner las gafas y vamos a cortar con la sierra. Pongo gafas, aquí va la batería. Una de las recomendaciones que siempre da el fabricante cuando trabajamos con sierras es trabajar con la batería grande, con la de 4 amperios. ¿Por qué? Una sierra tiene que consumir más energía. Ustedes saben que el amperaje es como el tanque de gasolina de un carro, por decirlo así, es un ejemplo. ¿Qué pasa con mayor amperaje? Tengo más capacidad de almacenar energía. Con menor amperaje tengo menor capacidad. Esta es una de 2 amperios y esta es una de 4 amperios. ¿Listo? La de 4 nos va a dar una jornada más de trabajo y nos va a permitir trabajar con más tiempo la herramienta. Es ideal trabajar con baterías grandes de 4 amperios con
la pulidora, rotomartillo y la sierra circular. ¿Listo? Vamos a tomar aquí la medida de los 40. Yo siempre marco con la escuadra y luego me ayudo con esta para hacer el corte. Y ya, listo. Así queda. ¿Listo? Y si se dan cuenta, ahí queda perfecta la unión. Miren lo que yo les decía. Aquí, no sé si podemos acercar un poco más la cámara. Se ve más en detalle. Miren aquí, ya queda el ensamble. Pilas con esto. Usualmente, eso se trabaja con colores. Es decir, los pisos ya tienen colores o les aplicamos algún tipo de tinte. Entonces, no se va a notar tanto la unión, porque esta es un poco más pálida que esta. Pero, pues igual, cuando trabajamos con tintes, pues no va a pasar absolutamente nada, sino que va a quedar también muy, muy bien. Esto aquí si la unimos a la medida, vamos a poner una mezcla galga. ¿Listo? Y aquí unimos. ¿Listo? Y la llevamos aquí nuevamente al borde final. Vamos pegando. Mira acá ya cómo queda. Miren, si se dan cuenta, tiene totalmente sentido de que hagamos este tipo de palmes que me va a dar mejor estructura. ¿Listo? Pero, como les explicaba ahorita, como vamos a trabajar con estructuras muy, muy grandes, lo ideal no es ponernos a cortar un palo como ahí que no quede tan proporcional, sino lo ideal es que vayamos trabajando con la misma medida del formato que tengamos. ¿Listo? Si estamos trabajando con formatos de 40 centímetros, pues hacemos el corte, no sé, a 1,60, puede ser algo así, vamos trabajando con ese tipo de sección y de esa forma nos da el corte exacto y siempre quedan la misma medida traslapadas los vigas. No sé si hasta el momento tengamos alguna duda, que vayamos perfectamente. Aquí, vamos a trabajar con esto aquí. Después de verdad que este tema de pisos es muy interesante. Les cuento que este proyecto salió porque hace unos meses hicimos una pérgola de madera completamente. Hicimos toda su estructura, hicimos un piso también a 45 grados. Les gustó mucho, llamó mucho la atención, así que decidimos traer como un poco más entendible la estructura, que puedan desarrollar ustedes este mismo proyecto si tienen finca o si quieren desarrollar este proyecto en alguna casa o en un proyecto les vaya saliendo. Listo, aquí seguimos trabajando. Listo. Aquí voy a unir estos de acá de la mitad y vamos avanzando entonces con los otros cortes y ya vamos por más de la mitad del proyecto. También hay pisos o dreck a 45 grados o con figuras. Yo no sé si los han visto, que vienen en espina de pescado, también se les llama, que vienen así y así. Se encuentran las dos piezas así. Es el mismo principio, solamente que ahí vamos a trabajar con ángulos, ¿no? Pero es exactamente el mismo principio, se trabaja igual. Aquí vamos a ir avanzando con esta sección. Entonces, volvemos a tener un inconveniente. Miren, aquí ya me cerró completamente. Más o menos una abertura de 5 o 6 milímetros.
y aquí la prensa se cierra completamente. Soltamos y ya va quedando mucho más estable. Me voy a meter esto acá para que podamos avanzar con la otra sección y ya se va a empezar a ver más cómo queda el traslapado de la madera. ¿Listo? Entonces, traigo un listón de estos y lo cortamos entonces a medida que necesitamos. Con flexión. Miren, se dan cuenta que todo nos sirve de banco, todo nos sirve de área de trabajo. Queda perfecto. Aquí ahorita es la pieza que vamos a poner ahorita aquí más adelante. Y miren ya cómo la línea empieza a verse continua, ¿no? Aquí también podemos trabajar traslapado, que era lo que les explicaba ahorita. Podemos trabajar el corte allá, luego el corte acá, luego el corte así, traslapado, para que también se vea mucho más estético. Aquí, como es una sección corta, podemos trabajarla así, porque no, pues no necesito el corte ahí, pero podríamos, por ejemplo, si fuera el caso, cambiar esta para este costado. Vamos a dejarla así para que entiendan mejor a qué me refiero con el traslado. ¿Listo? Esta tablita. Aquí la madera está quedando perfecta, queda bien apretada, no pasa absolutamente nada. Estamos trabajando aquí a toda la mitad. Listo, aquí nos va a quedar otro espacio de 40, entonces vamos a cortar la tablita que va a ir ahí. Vamos a cortarla de esta otra, que es donde sacamos los 40. Y ya vamos terminando entonces el proyecto. Muchachos, si hay alguna pregunta, de una vez la respondemos. Si hay alguna inquietud, si hay alguna duda. ¿Listo? Aquí siempre que hacemos los cortes, una buena lijita para que nos quede bien, bien la unión y no se vaya a ver. ¿Listo?
¿Se dan cuenta? Ese avellanador trabaja supremamente rápido. No sé si se dan cuenta, yo no sé las personas que trabajan con avellanadores, si se dan cuenta que perfora puramente suave y puramente rápido. Listo, miren aquí ya cómo vamos. Estamos aquí terminando. Johnny, tengo una consulta. ¿Quieres que Claro. les habilitemos el micro a las personas que tengan alguna pregunta ahora mismo? ¿O le esperamos al final, cuando finalices y respondes? No, si quieres, yo creo que las personas pueden ir haciendo sus preguntas, les habilitamos el micrófono y van haciendo las preguntas necesarias. No habría problema. Los que quieran escribir también lo pueden hacer y pues aquí vamos revisando entonces las preguntas. Dale, listo. Entonces voy habilitándole los micros aquí. Por ejemplo, tengo a Jean Gómez. Le voy a habilitar el micrófono para que haga su pregunta. Ok. Preguntan, ¿por qué todas las pegas quedan de un solo lado? Ok, bueno, nos pregunta que por qué todas las pegas o todas las uniones, los ensambles van a quedar en el mismo lado. Esto es por estética, pero si se dan cuenta yo estoy traslapando la unión. ¿Qué quiere decir traslapando la unión? Iniciamos aquí completo, ¿sí? Aquí hacemos la unión, aquí seguimos completo y aquí volvemos otra vez a la unión. Esto me va a permitir que estas que van completas mantengan la estructura y la firmeza del ensamble. ¿Por qué no las tengo que traslapar? Porque no tengo una medida suficientemente grande. Pero ¿qué pasaría? En el ejemplo de que tengamos un piso de 4 metros y trabajemos con piezas de 3 metros 20. Yo trabajaría con un formato de 3 metros, ¿sí? Para esos 20 centímetros serían como tal de desperdicio, sería para verificar las puntas, o a veces la madera viene rajada. Entonces, cuando viene rajada, lo que hacemos es esos 20 centímetros los tomamos para despuntar la madera. ¿Qué haría yo? Mandaría una de 3 metros aquí, ¿sí? Y mandaría la unión allá a 1 metro, ¿listo? Que es lo que nos quedaría falta para esos 4 metros. Y me devuelvo. Entonces, mando la de 3 metros a este lado y aquí ensamblo la de 1 metro. Y así voy haciendo los traslados. Entonces, no me van a quedar todos en el mismo lado, sino que me van a quedar unos un costado y el otro al otro. Y de esa forma lo voy traslapando, como tipo ladrillo. Entonces, hago una unión aquí, luego viene la otra aquí, luego viene así. Voy traslapando. Creo que me hice entender, ¿cierto? Juan Hernández, creo que tengo aquí la manita, le voy a habilitar el micro. Ok. Bueno, ¿me escucha? Sí, señor. Gracias. La pregunta es, la unión que hay entre el madero largo y el corto, ¿es posible que se proporcione en ese sitio algún sonido por el ajustamiento? ¿Qué utiliza ahí exactamente? ¿O se debe dejar así como lo dejó, simplemente silicona debajo? Sí, simplemente vamos a tope. ¿Qué significa una unión a tope? A esto, así. Sí. Si ustedes quieren manejar otro tipo de ensamble, podría ser un ensamble a media madera que vendría uno sobre otro. Es que no tengo aquí, yo había sacado una piecita de estas, no la tengo aquí precisamente a la mano, pero podemos hacerlo de esa forma, podemos ponerlo a tope o uno encima de otra, siempre y cuando sea el ensamble correcto. Pilas con esto, aquí no va a pasar absolutamente nada porque tengo una estructura totalmente firme. ¿Qué significa una estructura totalmente firme? Que todos los soportes y todos los parales que estoy manejando van a trabajar todos en la misma estructura. ¿Qué pasa? Igual lo que les explicaba ahorita, el roce entre madera y madera, a medida que va pasando el tiempo, que la madera se va secando, que luego se va aumentando y se va engrosando la madera, esto por los cambios de temperatura, porque cuando hay lluvia y cuando hay mucho sol, la madera se comporta de formas diferentes, porque es un ser totalmente natural que absorbe y bota. Entonces, los ruidos van a ser, pues digamos que normales, pero siempre es importante manejar una buena estructura. Si ustedes tienen una estructura firme, si tienen una estructura sólida, es muy difícil que la madera empiece a chirriar. Es como un sofá. Los sofás se hacen la unión en madera, toda la unión viene en madera,
pero ustedes se dan cuenta que un buen sofá no va a tener que chirriar, no va a tener que sonar para nada, sino que queda totalmente firme. Eso de que depende de una buena estructura. Por eso es importante trabajar con buenos espesores en la madera. Ya, ¿Listo? correcto. Sí, correcto. Gracias, pero tengo otra pregunta. Claro que sí. ¿Es posible dejar la madera mucho más ligada? Digamos, tú hablabas de un triples de espacio, ¿cierto? ¿La podría Sí. dejar, por ejemplo, a 1 milímetro o menos como para que no se vea ese espacio, por ejemplo, en un entablado común y corriente en un segundo piso con durmientes, madera? ¿Se podría hacer? Sí, pero pilas. Por eso estamos hablando del inicio de lo que yo les explicaba. Diferente trabajar con un piso, que vamos a trabajar un mezanín, por ejemplo, que es un segundo piso dentro de una bodega grande, dentro de un espacio muy grande, o vamos a trabajar, por ejemplo, un piso en un apartamento, que es, digamos, una construcción hecha toda en madera. Tenemos que trabajar con el tipo de ensamble, bien sea machimbrado, que es el que ustedes de pronto conocen, que viene uno como con la guía y el otro en caja. Ese Sí, tipo de ensamble correcto. es ideal para pisos. ¿Por qué? Porque cuando les explicaba lo que les explicaba ahorita, como la madera está absorbiendo y está expulsando humedad, que es la que absorbe el ambiente, la madera se hincha y se contrae. Cuando pasa este tipo de cosas, el machimbre lo que hace es amarra la madera y la sostiene. En este caso estamos desarrollando un DREC, que un DREC es ideal para terrazas, es ideal para espacios al aire libre. Entonces no es necesario dejarlo tan unida, ¿sí? Pero si la podemos hacer unida, tendríamos que manejar otro tipo de ensamble, porque ¿qué va a pasar? Si la dejamos toda unida a 1 milímetro o 2 milímetros, cuando la madera se hinche, ¿qué va a pasar? Que va a empezar a prácticamente a hacer presión entre las mismas maderas y eso me puede generar deformidades en los pisos o deformidades en la madera. Entonces, es ideal que cuando trabajemos con DREX afuera o al exterior, que trabajemos con dilataciones prudentes de 9 milímetros, de 12 milímetros, para que la madera tenga ese espacio de contraerse y de hincharse. ¿Listo? Ya, correcto, entendido. Gracias. Vale, con todo gusto. Acá tengo otra persona, Ricardo Carrillo, le voy a habilitar el micrófono. Ok. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Para hacer un deck de una cabaña en un bosque, al aire libre, más o menos de 6 metros por 3 metros, elevado, muy elevado, por allá 4 metros de la montaña. Usted, si bien le entiendo, esa madera que está utilizando sirve mucho para la intemperie. Estamos en una zona en la que hay extremos, en el día mucho sol y en la noche mucha humedad, lluvias fuertes. Entonces, esa que usted está utilizando sirve o hay que echarle IMPRA o qué producto recomienda y cómo se pregunta la madera que usted está utilizando en Home Center. Gracias. Listo. ¿Qué pasa? Para los climas extremos de humedad o de sol o de días muy calurosos, el pino es un material muy bueno para este tipo de climas. Incluso, si se dan cuenta, en las zonas nórdicas de Europa, en Canadá, por ejemplo, en países como Chile, como Argentina, trabajan mucho el pino para este tipo de estructuras. Ahora bien, no es como la madera más top para trabajar en humedad. Una de las maderas más top para trabajar en intemperie es la teca, porque es una madera grasosa. ¿Qué significa una madera grasosa? Que no va a absorber tanta humedad como un pino, porque un pino, al ser una densidad media, absorbe mucha humedad. ¿Listo? Pero el problema con la teca es que la teca es mucho más costosa que el pino. Entonces aquí vienen como una balanza también de costos, en lo cual ciertamente la teca es mucho más bonita, tiene muy buenas prestaciones en cuanto a la intemperie, es mucho más costosa. Claro que sí, cualquier madera que ustedes vayan a coger para la intemperie es fundamental hacer un proceso de inmunización y adicional a eso poner un protector adicional para poderla recubrir. Les cuento que ya hemos construido 6 galpones que se han ido para La Guajira y el Chocó. Voy a mirar si tengo aquí ahorita unas imágenes o si quiere buscamos en una imagen a ver si tenemos
el galpón que les estoy comentando. Este galpón es de 2,50 metros de alto, prácticamente 3 metros de alto, y tenemos, sí, el diseño puede ser, y viene con un piso, un sobrepiso, viene con escalera, toda la estructura se hizo en pino. Ya llevan más o menos 3 años allá, hay que hacerles un mantenimiento periódico, lo ideal es que cada año se haga un proceso de un lijado suave, que volvamos a aplicar un producto que la mantenga protegida de los rayos UV o del sol y también de la humedad. El chocón tiene temperaturas muy bruscas y también tiene temperaturas de mucha lluvia. Y el pino trabaja muy bien, se comporta muy bien, que es fundamental trabajar con una buena estructura y trabajar con un buen impermeabilizante para que la madera se selle perfectamente. Yo tengo, pero es que está en mi celular, ahí en WhatsApp, creo que está, no, en WhatsApp. Gracias. Sí, Pero el pino que estás no, mencionando es el pino que vende Home Center, que creo que es un pino importado, creo que es chileno, es correcto. Y es ese único. Es pino, sí, señor, ese es pino de Porque hay Arauco. otro pino que es colombiano, es local, que se consigue acá, que no sé ahí cómo es la diferencia. El ciprés, pino ciprés. Ah, bueno, sí, ese podemos mostrarlo. Ahí les voy a mostrar el galpón que desarrollamos. Así hemos desarrollado ya 6 galpones. ¿Sí se ve bien? ¿Sí lo están viendo bien? Sí, señor, sí, Johnny. Esa vez el piso se trabajó en fibrocemento, que es un material también impermeable, pero por economía, ¿no? Porque lo ideal sería trabajarlo todo en madera, un piso como estos, que sería un dread o un piso de madera machimbeado, que incluso ustedes pueden con la ruteadora, que también hicimos por ahí la capacitación, tenemos la capacitación de la ruteadora Uberman, o para los que quieran ver la ruteadora Uberman, la van a encontrar todas las especificaciones en mi canal de YouTube, que encuentran como Johnny Recomienda, en mi canal de YouTube, y ahí les tengo la ruteadora Uberman con todas las especificaciones que tiene, y con ese tipo de ruteadora también pueden desarrollar el sistema machimbriado. Y ahorita les muestro una de las empresas que necesitan para hacer ese tipo de sistema, y pues ahí se animan y pueden desarrollar ustedes todo el mismo proyecto. El pino funciona muy bien, pueden trabajar también con el pino nacional, que es el pino, creo que se llama el ciprés, creo que se conoce y se puede conseguir. Ojalá se lo consiguen seco, aunque a veces cuando es para trabajo en intemperie también se puede comprar el pino húmedo, o el que le llaman verde, o fresco también se le llama, pino fresco. ¿Listo? No sé si hay otra duda o inquietud. Mientras tanto, voy terminando aquí este corte. ¿Listo? Aquí seguimos entonces mis galgas. Y ya vamos terminando y ya se van a dar cuenta cómo queda esto de bonito, de agradable. Y créanme que ustedes se pueden animar a desarrollar un proyecto como este. Es muy sencillo. Los invito a ver, no sé, Ingrid, si ya salió el calendario para las próximas capacitaciones de los próximos meses. Ya tenemos por ahí varios proyectos muy, muy interesantes que vale la pena que miren, que se conecten. Vamos a estar explicando, vamos a estar trabajando nuevamente con melanina. Entonces, súper invitados todos para que aprovechen estos espacios que abre el constructor para que sigan capacitando y aprendiendo. Sí, claro que sí, ya pueden ir a Academia Constructor y ir a la parte de calendario, ya las fechas están actualizadas. Súper, súper. Ahí si quieren ver, ahí vamos a tener más capacitaciones, van a estar conmigo en varias de esas, y invitados también. Aquí ya voy avanzando para terminar que vean bien esta estructura. Gracias, Ingrid, qué pena que no
No te agradecí. Listo. Tengo otra ¿Alguna más pregunta. pregunta? ¿Me están viendo bien? ¿Están escuchando perfecto? Sí, tengo otra pregunta. Sí, señor. Gracias. Digamos que como la madera viene a 3.22 y tengo, ejemplo, 3 metros, ¿sería conveniente hacer solo el corte de los 22 centímetros y utilizar la madera en toda la extensión o área en 3 metros para que solamente quede un solo corte, o sea, ninguna unión? Johnny, creo que no estás transmitiendo video. Y Johnny, en ese caso de la pared, nos tocaría que dejar algún metros por 3 metros, un área de 2 metros por 3 metros. Sucede que yo voy a colocar por longitud, como la madera viene de 3.22, y quitarle únicamente los 22 centímetros para que nos queden 3 metros. Y echamos los durmientes atravesados por el 2 para que me queden en longitud de 3 metros. Sería bueno echarlo en una sola pieza, todo el metraje de los 2 metros a longitud de 3. Sí, 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 sí. Sí, sí, eso no pasa absolutamente nada. Ustedes se pueden extender lo que dé la madera, si es 3 metros 20, si van a hacer, por ejemplo, una sección de 1,80 también. Yo aquí lo hago de esta forma y lo hago seccionado para evitar el desperdicio de edición, porque tendría un desperdicio muy grande, y adicional a eso, porque quiero que entiendan bien cómo funciona la estructura. ¿Listo? Es más Sí, por eso, correcto. pero si ustedes tienen los tres, es que no vale la pena solo por 20 centímetros, no vale la pena ponerse a apretar. Esta bloca, miren, estoy enamorado de esta bloca. De esta bella nadador, se los juro. Tienen que verlo cuando vayan a las tiendas constructor, o fíjense de ese avellanador Wermont, porque está muy, muy bueno, y la punta, la bloca le duró un montón. Se los recomiendo. Listo, aquí yo voy terminando, no sé si hay otra pregunta. Bueno, lo que tú decías, bueno, entonces tienes el espacio, ahí lo importante es lo que yo les decía, si les da mucha humedad, elévelo del piso, ¿sí? Elévelo del piso para que no le dé tanta humedad. ¿Cómo lo trabajen? Trabajen las patas, no solamente en los costados, sino trabajen las patas intercaladas también. Trabajen con secciones, puede ser de 1 metro máximo, para que la estructura quede muy, muy sólida y para que no vaya a chirriar y no se vaya a pandear la estructura. ¿Listo? Sí, correcto. Yo, los galpones que hicimos para el Chocó iban elevados 60 centímetros y yo trabajé todo el contorno, ¿sí? Con un espacio de 1,20 m. ¿Listo? Y trabajé con tabla de 20 centímetros de ancha por 4 centímetros para que me diera la suficiente fuerza y resistencia para que no se pandeara la madera, para que no se pandeara la estructura. Listo, bien. Ahí queda toda la estructura. Aquí trabajamos intercalado. Se ve bastante bien porque la línea queda completa, los tornillos también se ven muy bien. Y aquí pueden hacer una rumba. Aquí pueden hacer una rumba en la casa. Queda perfecto, es un piso muy bien sostenible. Ideal lo que yo les decía ahorita, trabajemos con traslados de 40 centímetros máximo, o sea, máximo, porque es lo que nos va a permitir tener una muy buena estabilidad de la estructura y del piso también, que no se vaya a pandear tan fácil. Ya ahí la madera se va a sostener muy bien, los tornillos van a hacer su trabajo y pues todo queda perfecto. ¿Qué les recomiendo? Es algo que yo siempre les digo, y es, trabajen siempre
trabajen siempre ya lijada, inmunizada y tratada la madera. Yo a veces que hago con trabajo con estructuras grandes, lo que hago es, hago el proceso de lijado, un medio lijado, hago bien el barnizado, bien la protección, le aplico el recubrimiento y luego de eso hago el ensamblado final para que todas las piezas queden bien inventadas del producto. Pilas con esto, la testa. La testa, para los que van a hacer construcción exterior, la testa es esta parte, ¿sí? La cara es la parte más grande o la más ancha de la madera, luego viene el canto, que es la más angostica, y está la testa, que es por donde se ven los anillos de la madera, ¿sí? Creo que ahí se ve. Aquí hay que aplicarle bastante producto, porque esta es la parte donde más succiona humedad la madera. Entonces, a esta sección hay que darle muy buen producto para que ya quede muy bien protegida y para que la absorción de humedad sea la menor cantidad posible. ¿Tenemos alguna duda? ¿Alguna inquietud? Espero que les haya gustado mucho la capacitación. No sé si alguien más tiene preguntas o tengamos alguna pregunta en el chat. Creo que... Acá te dejo una persona que se llama Samuel, que creo que no nos ha preguntado nada, entonces aquí le habilito. Okay. Aló, buenas noches. ¿Me oye? Buenas noches. Aló. Sí, señor, se le escucha perfecto. Ok, buenas noches. Mire, quisiera saber qué calibre de tornillo recomendable para este tipo de trabajo y si se puede hacer que quede oculto el tornillo, si hay una forma de que no se vea el tornillo. Muy amable. Listo. ¿Qué pasa con este tipo de trabajos o de pisos? Aquí, si ustedes no quieren que no lo quede viendo a la vista como tal el tornillo, habría que hacer algún tipo de clavado lateral. No sé si se han dado cuenta de las pistolas neumáticas que se le puede hacer un clavado lateral, ¿sí? Hay varias opciones, ¿sí? Una de esas es hacer ese tipo de anclaje. Otra opción sería trabajar con el tornillo avellanado y luego ponerle un talugo encima para que no se note la unión o para que no se note el tornillo. Hay otra opción adicional que sería realizar algún tipo de soporte por debajo, pero esto va a ser muy tedioso y va a ser muy compleja la construcción. Por ejemplo, miren, aquí tengo este tipo de escuadra, tienen este tipo de ángulo, que es el cual también pueden utilizar para ese tipo de soportes. Yo he trabajado escaleras, por ejemplo, que son en madera maciza, y lo que hago es las trabajo con perfilería metálica y al tornillo de abajo hacia arriba, pero es un poquito más sencillo. Cuando trabajamos un piso va a ser mucho más tedioso el proceso de atornillado, de anclaje. Pueden utilizar también el sistema machimbriado, que es el que se clava por los lados, que es el que ustedes han dado cuenta que se hace, por ejemplo, en los pisos, segundo piso, tercer piso, que mandan el piso en madera. Ese se clava o se pega con un pegamento que ahorita se me olvidó el nombre, pero bueno, se clava o se pega, pero el clavo viene en la unión del machimbre. Ya les voy a mostrar también cuál es la pieza que yo les decía ahorita. Entonces, el clavo se pega y no se queda viendo el tornillo, no se queda viendo la unión. Pero ese es otro tipo de ensamble, que igual vale la pena también mostrárselos después. Miren, esta es la fresa para el machimbrado, que es también una fresa para batientar. No sé si la han visto o si la habían escuchado. Hay otro tipo de fresa que vienen las dos completas. Viene la otra que es la que hace ¿cómo se llama eso? El que hace la espiga y estaría la caja. Hay otra que también se consigue. Y listo. Entonces, si no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra inquietud. ¿Sí hay más? Si quieres, respondemos aquí a una última personita que de pronto no nos haya preguntado nada. Y yo hago Vale, mi claro. anuncio parroquial y finalizamos. Listo, acá tengo a la persona Ernesto Parra, le voy a habilitar el micrófono. Ok. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Me escuchas bien? Sí, señor, claro que sí. Yo ni te hago una pregunta. Yo tengo una casa pues es relativamente vieja y el piso es machimbreado, pero el piso me chirrea mucho. ¿Cómo hago para quitarle ese ruido, pero que no sea desbaratando? Bueno, ¿qué pasa con este tipo de construcciones? Hay algo que sucede y es que antiguamente las construcciones en madera no cumplían con ninguna norma, no se cumplía, o sea, era como el listón de madera,
como fuera, si era húmedo o si era seco, como estuviera. Usualmente los carpinteros sí la ponían, la paraban para que se ventilara o para que se aureara, como le llaman, para que se aureara la madera, pero la madera tendía a torcerse o tiende a torcerse demasiado. ¿Qué pasa cuando vienen las épocas de lluvia o cuando vienen las épocas de sequía? Que todos estos procesos afectan la madera. Cuando la madera no tiene una buena estructura, que era lo que hablábamos ahorita, va a sentirse esa sensación. Aquí la única opción sería levantar todo el piso, verificar qué estructura está bien, qué viga está bien y cuáles están de pronto ya en muy mal estado, que ya están muy torcidas, y reemplazarlas. Como tal, para ya evitar el chiflido, no hay prácticamente nada, hay que hacer nuevamente un proceso de una buena instalación. Ojalá pilas con esto, que es ideal cuando ustedes trabajan pisos en madera, en interiores, que la madera esté muy bien seca, que haya estado secada en cámara, que venga con un porcentaje de humedad relativa adecuado para la región donde ustedes estén. Ustedes saben que dependiendo de cada región, la madera tiene que tener un porcentaje de humedad relativo, que es el de esa región. Sí, es diferente Bogotá, Cartagena, Bogotá a Medellín, son diferentes tipos de climas, son diferentes tipos de humedades, entonces es importante tener esto en cuenta. ¿Listo? Pero así que decir que aceite o que no. O sea, ya el problema está, seguramente puede ser que tengan plagas también la madera, entonces ya esto prácticamente la madera puede ser que ya no sirva o puede ser que se pueda reparar, pero hay que levantar todo el piso. Bueno, Johnny, muchas gracias. Feliz noche. Vale, vale, con gusto. Bueno, Johnny, Listo. no sé si quieres darle espacio a otra pregunta o finalizamos. Pues no sé, hay muchas preguntas. Pues Bueno, veo pues, algunas en el chat, pero hay gente respondiéndola. No sé si quieres, ok. hacemos la última a alguien que no nos haya preguntado nada y finalizamos. Ahora sí. Listo, sí, damos espacio a la última pregunta y ya vamos Listo, dale. finalizando. Acá el señor Luis Mendoza ya le habilitó el micrófono. Gracias. Buenas noches. Es para confirmar qué tanto hay que dejar de dilatación a las paredes, que eso más o menos era una pregunta que se planteó explícitamente. A las paredes, ¿cómo así? Sí, o sea, ¿Te digamos refieres a que la unión tenemos que hay entre el botón y listo? tenemos un área de 4x2, ¿sí? Los listones se cortan exactamente de 4 metros y de 2 metros, ya me refiero, queda pegado a la pared o hay que dejar una dilatación de 1 centímetro como se hace normalmente con el baldosín, con otros pisos. Bueno, ¿qué pasa? Ustedes, yo no sé si se han dado cuenta, por ejemplo, en países, bueno, no, hablemos de acá. Cuando ustedes hacen una terraza en madera, es decir, que tengo la estructura en concreto o en muro y prolongo otra sección y la voy a prolongar en madera, parte de la estructura es la casa. O sea, parte de la estructura donde van a trabajar y donde se va a soportar ese piso en madera es la casa. Entonces, lo ideal es que no esté separada, sino que esté totalmente anclada al muro. Es decir, que la superficie y la estructura la anclemos al muro y del muro arranquemos la construcción. Si están hablando en ese caso de la construcción. Ahora, después de que ya tengo toda la estructura armada, yo decido si quiero dejar una dilatación, ¿sí? Pero pilas, es del piso, no de la estructura, del piso. Yo decido si, por ejemplo, arranco a 1 centímetro del borde para darle espacio a la madera, a que tenga como ese espacio de hincharse y eso se llama, es que eso tiene un nombre técnico. Bueno, que tenga el espacio para ampliarse o adelgazarse dependiendo de la humedad, ¿sí? De eso depende de usted. Idealmente, ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, los pisos laminados, se les deja alrededor de unos 7 milímetros separado del muro. Pero hablando de los pisos laminados, se le dejan 7 milímetros porque ese piso también, cuando se asienta, tiende a expandirse un poquito más. Entonces le dan el espacio para que pueda flectarse y que no se vaya a recoger y que no vaya a quedar burbujas en toda la mitad del piso. Pero en el caso de una terraza, un deck de madera, sí no pasaría absolutamente nada porque el espacio lo doy ya al finalizar toda la construcción. Entonces ahí no habría como tal ningún problema. Listo. Entonces ya como tal respondiendo a las preguntas, yo sé que puede ser que haya muchas dudas
Este tema es muy, muy interesante y por eso queríamos mostrárselos. Van a haber temas muy, muy interesantes también adelante. Entonces, igual los invito a seguirme en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram como yo, @Johnny_recomienda, o también en YouTube como Johnny Recomienda. Ahí hay proyectos que les va a funcionar mucho, que les va a servir mucho, aplicados a la carpintería. Entonces ahí van a poder responder, pues van a poder aprender mucho. Si hay preguntas que ustedes vean que son muy complejas, que son muy interesantes, envíenmelas al Instagram y yo con gusto les ayudo a responderlas. Entonces me encuentran en Instagram como @Johnny_recomienda. Listo, Ingrid, entonces te cedo la palabra a ti. Muchas gracias a todos Muchas ustedes gracias, Johnny. por estar aquí. Listo, muchas gracias, Johnny. Bueno, yo quería decirles a los especialistas, darles acá una pequeña información, y es que a partir del día de hoy, pues vamos a empezar a tomar lista. Entonces, simplemente les voy a compartir en el chat un enlace a un formulario. Simplemente les va a pedir su nombre, su número de cédula y su correo electrónico. De esta forma, y hay 2 preguntas que son opcionales, no son obligatorias, pero pues nos ayudan mucho a traerles contenido nuevo y pues de lo que a ustedes les llame la atención. Y pues quién sabe, de pronto a los que cumplan cierta asistencia les puede llegar algo a su casita. Yo lo dejo ahí. Aquí les envío el enlace y me preguntaron que dónde encuentran la grabación. Ya también les comparto el enlace de Academia Constructor. La grabación la subimos normalmente al otro día. O sea, el día de mañana ya van a encontrar esta sesión en Academia Construcción, en la parte de sesiones en vivo. ¿Listo? Listo, entonces el formulario va a estar abierto máximo hasta las 8:30 de pronto, entonces les recomiendo si quieren llenarlo ahorita que ya se finalizó la sesión. Y listo, entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por asistir y muchas gracias a Johnny también, que yo sé que ya se fue, pero bueno, muchas gracias. Que estén muy bien y que tengan muy buena noche.